acerca del versículo, de ese versículo de Job. Pensaba un momento en la vida también de, de Moisés, de todos los hombres de Dios, como Job, y los hombres de Dios que pasaron desiertos, pasaron procesos, pasaron dificultades, enfermedades, dolor, eh, pérdidas, pero siempre tuvieron unos principios en su vida. Y cuando nosotros caminamos en esos principios, entonces comenzamos a ver todo lo que pasa no es casualidad, sino que en esos principios Dios comienza a actuar en nuestras vidas, en tu vida. Y concluye diciendo el Señor en todo lo que yo veo. Él dice, yo estoy contigo, yo no te dejaré, siempre caminaré a tu lado. Entonces, hay una certeza y tenemos algo muy claro, que Dios siempre estará caminando al lado. Hay una palabra eh, en Éxodo que quiero que miremos este día. En Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Y, y habla acerca de Moisés cuando es llamado, de Moisés cuando el padre le dice, tienes que ir y sacar al pueblo. Y entonces dice el versículo 1. Entonces Moisés respondió, diciendo, he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no ha aparecido el Señor. El versículo 2 dice, y el Señor dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. El versículo 3 dice, él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Se me llama la atención cuando Dios llama a Moisés y Dios llamó a Job. Entonces quiero que leas ese capítulo, Ley. Oye, sí, el versículo que ustedes estaban leyendo hoy. Y me llama la atención que aquí encontramos un hombre como Moisés, que fue llamado para libertar un pueblo, un hombre bendecido. Y le dice Dios, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Y cuando Dios le hace la pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Eso significa, ¿qué es lo que yo te he dado a ti para multiplicar? Y entonces tenemos un Job, lo que hablaban hoy ustedes con ese versículo. Eh, Job fue muy bendecido en todas las cosas también. Así que Dios multiplicó todo lo que estaba en las manos de Job. Entonces, hay un principio que Dios establece por palabra. Tanto Moisés y tanto Job estaban preocupados. Moisés estaba preocupado por pasar el mar y Job estaba preocupado porque estaba golpeado en las finanzas, en la salud y en la familia. Es dos casos que nos llevan a pensar que hoy en día, en el siglo XXI, podemos ver alrededor de nosotros y aún en nuestra propia vida, pasan esos momentos en que le decimos al Señor como Moisés, Señor, haz un milagro. Y el Señor dice, pues, ¿qué tienes en las manos? Y podemos estar como Job, tal vez en una prueba de familia, de hogar, de finanzas y de salud. Y entonces Job declara una palabra. ¿Qué dice? En lo que leyeron. Sí. Está en Job, capítulo 42, versículo 2. ¿Qué dice? Dice, y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, perdón, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces, mira, Moisés estaba preocupado y Job estaba preocupado porque creía Moisés
que tenía las manos vacías. Y Job estaba preocupado porque tenía mucho, pero estaba pasando un proceso. Entonces, es la realidad de la vida, que para iniciar un proyecto que Dios haya colocado en tu corazón, para iniciar un proyecto que Dios haya colocado en tu vida, para iniciar ese sueño que tú has decidido hacer en tu vida, lo único que tú debes de hacer es entender, y yo debo entender, que tenemos un Dios que multiplica las bendiciones, que tenemos un Dios que multiplica y que lo único que tenía Moisés era una vara en su mano y lo único que tenía Job era cualquier cantidad de riquezas. Encontramos el que no tenía e encontramos el que tenía. Pero Dios cumplió, diga conmigo, Dios cumple su propósito cuando no hay y cuando hay. Dios cumple su propósito cuando hay y cuando no hay. Dios siempre cumplirá su propósito, porque Dios siempre va a bendecir tu productividad, siempre Dios va a bendecir la labor de tus manos, siempre Dios va a bendecir lo que tú haces, aunque podemos pensar que no está determinada la cantidad de bendiciones que tú vas a recibir, pero tú sí debes de aprovechar esa capacidad, ese potencial que Dios ha colocado en ti. Encontramos dos historias de dos hombres muy diferentes, pero me llama la atención cómo Job fue bendecido, multiplicado en todas las cosas, porque Job, para tener todas esas bendiciones, aunque comenzó con muy poco, él comenzó a utilizarlas de una manera correcta. Y esas cosas que Dios le había entregado a Job y que él empezó a utilizar de una manera correcta, buen administrador, llevó a Job a tener cada día algo mejor, a pesar de las limitaciones que él tenía, que eran sus hijos, porque Job hacía oraciones todos los días por si sus hijos habían pecado, por si sus hijos habían cometido un error, pero él seguía multiplicándose, lo mismo que Moisés se multiplicó, porque le dijo al Señor, con esto poco que tengo en mis manos, no tengo nada más. Él pasó un pueblo al otro lado, a la tierra prometida, a la bendición. Yo vengo a profetizarte que lo poco que tú tienes en tus manos será multiplicado y será tan multiplicado que se cumplirá lo que Dios hizo con Job. Lo multiplicó tanto a pesar de las situaciones que Job tenía también y que Job fue un buen administrador y que Dios lo llevaba día a día a Job a algo mejor, a pesar de las limitaciones que Job tenía por su esposa, por sus hijos. Job siempre llegó al plan que Dios tenía con él, a la llave que Dios tenía con él, y era bendecirlo sobre la tierra. Mientras tú te enfoques en lo que no tienes, tú vas a perder. Mientras tú te desenfoques del Dios del cielo, entonces nunca vamos a lograr. Estos hombres se enfocaron. Estos hombres creían en Dios. Si tú no te enfocas, decía alguien, en lo que tienes, de pronto podemos perder de vista lo que no tenemos, decía alguien en una charla. Entonces yo decía, claro, tiene toda la razón, porque los hombres de Dios se enfocaron en su proyecto, se enfocaron en llevar a la tierra prometida, se enfocaron en crecer, en ser bendecidos, en ser multiplicados. Y es con lo que Dios ya a ti te entregó. Yo vengo a recordarte que Dios a ti te entregó una victoria poderosa, que Dios a ti te entregó en tus manos una actitud, una acción poderosa, donde todo lo que tú hagas será bendecido, que vas a iniciar, no sé, un proyecto, un sueño, vas a iniciar un viaje, vas a iniciar alguna acción, entonces Dios va
a llevar tu vida a ser no solamente productivo, sino a ser multiplicado. Job creció en 14,000 ovejas. Entonces uno mira que tenía bueyes, que tenía vacas, aunque en su vida yo veo en la palabra que él tuvo una limitación. La limitación era que sus hijos casi no caminaban hacia las cosas de Dios. Y la esposa tampoco caminaba mucho las cosas de Dios. Cuando Job pasa una prueba, la mujer le dice, en algunas traducciones dice, bendice a Dios y muérete. En otras traducciones dice, maldice a Dios y muere. De todos modos, había una limitación. Su esposa no era que demasiadamente en la fe, pero sí Job, a pesar de que tenía esa limitación, Job seguía avanzando porque Dios lo iba a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de ser productivo, de ser bendecido. Entonces yo vengo a decirte, no te preocupes por lo que crees que hoy te puede faltar a ti. Mejor visiónate, mejor enfócate en lo que Dios está haciendo en este tiempo. De lo poco que tú haces, el Señor lo multiplicará en tus manos. Y estamos muy seguros que en este tiempo, tú vas a estar muy seguro que en este tiempo tú vas a iniciar eso que está en tu corazón, que vas a iniciar ese proyecto de tu vida, que es comprar tu casa, comprar tu finca, comprar tu auto, pagar tus deudas. Yo vengo a profetizarte que Dios a ti te dará la victoria por encima de todas las limitaciones y tú te enfocarás en lo que tienes, en lo que Dios te ha dado a ti, en lo poco o en lo mucho, pero en tus manos será multiplicado, en tus manos, porque cuando tú eres un hombre o una mujer de acción, cuando tú eres un hombre de visión, y yo creo que todos los cristianos debemos tener siempre un principio, una acción, todos los días decir, hoy es mi día, tener los brazos fuertes y decir, hoy es mi día. Entonces, cuando tú estás motivado a sí mismo, eso te inspira a ti y te hace avanzar. Y no solamente te inspira a ti, sino que los que vienen atrás de ti, tu esposa, tus hijos, aquellas personas que tú estás liderando, y creen por algo mejor, porque tú tienes ese principio de la acción, de creer, como Job creyó, como Moisés creyó, como Abraham creyó. Claro, tú me dirás, pastor, pero es que hay situaciones en nuestra familia, hay situaciones en mi área profesional que a veces me afectan negativamente, pero te estoy colocando el ejemplo de Job. Él tenía un problema en su hogar. Su mujer no quería caminar en la visión de buscar de Dios. Su mujer estaba acomodada solamente a lo económico. La mentalidad de la mujer de Job solamente pensaba en lo material. Entonces solamente en lo que el hombre podía producir, pero no lo acompañaba en la justicia. Job era un hombre temeroso, era temeroso justo delante de Dios. Y uno encuentra una situación ahí en la familia de Job y en su vida como multiplicador, pero que lo afectaron a él. Obviamente sí lo afectó, pero él todos los días se arrodillaba delante de su Dios. Y entonces él no bajaba sus brazos, él no bajaba su oración, él no se desmotivaba por lo que pudiera estar pasando en su casa. No se frustró o no dejó que la tristeza golpeara su corazón. Entonces es cuando necesitamos tener a nuestro lado personas de confianza. Es cuando tú necesitas tener a tu lado personas en las que podamos soportar cuando estamos cansados, cuando usted tiene esa posición de que no puede avanzar, usted pueda tener personas de confianza, personas, y eso
fue lo que tuvieron los hombres de Dios, personas de confianza. Y Job fue bendecido. Claro que Job tuvo pérdidas. Claro que Job pasó momentos difíciles, una enfermedad, una pérdida de sus hijos. Su esposa lo abandonó, quedó desnudo, sin plata. Pero Job dice, desnudo, desnudo nací de mi mamá. Y pues si desnudo ir a mi padre, volveré desnudo. O sea, mire que nunca bajó los brazos, nunca bajó los brazos. Y Job fue un hombre valiente al exponer su problema, porque todos sus amigos lo juzgaban a él. Pero sin embargo, claro que lo juzgaron. Y a veces los hombres, mujeres como tú y como yo, necesitamos a veces esos juzgamientos, esas críticas, cuando tú hablas que te ha ido mal. Entonces, eso que Job habló, aunque lo juzgaron, sirvió para honrarlo más adelante. Porque los que ven tu prueba, verán tu victoria. Porque los que ven tu necesidad, celebrarán tu abundancia. Porque los que ven tu situación, festejarán lo que Dios ha hecho contigo. Entonces son necesarias esas personas. Pero yo vengo a profetizarte en este día que tú serás una persona tan bendecida, tan productiva, que usted se va a rodear de personas también bendecidas, productivas, que a usted le van a inspirar, que a usted le van a levantar los brazos, que a usted lo van a apoyar para que usted siempre esté caminando hacia eso que Dios tiene para ti, para que tú avances. Entonces Dios tiene ya profetizado y escrito algo para ti. No desfallezcas, no desfallezcas, no te quedes en la mitad del camino, no dejes que las limitaciones te estanquen, no dejes que a veces el cansancio de muchas personas que te rodean, de muchas personas que puedan caminar contigo, porque este es el tiempo de que Dios va a multiplicar, donde tú vas a ser productivo, donde Dios va a quitar todo cansancio. Y entonces Dios peleará por ti. El cansancio, lo que te desgasta, será quitado. Y Dios te llevará a ti a una productividad, a una bendición en lo sobrenatural, porque es la historia de lo que estamos hablando hoy. Job creyó y Job tuvo un descanso en las cosas de Dios. Hoy yo vengo a decirte, mira, uno conoce y uno habla con muchas personas que invierten su vida trabajando. Le decía hoy, hablamos con mi esposa muy temprano, de personas que toda la vida trabajaron y, y nunca descansaron, solo trabajaron. Otras que trabajaron y nunca consiguieron un esposo, una esposa, nunca tuvieron hijos, trabajaron y trabajaron por conseguir. Y entonces los años que les llega a estas personas, los últimos años, tratan de recuperar la vida que perdieron y el tiempo que uno pierde ya no lo recupera. Entonces todo lo que Dios te da a ti, disfrútalo. Todo lo que Dios te entrega a ti, dale gracias a Dios. Es muy importante que te tomes el tiempo para valorar lo que Dios a ti te ha entregado. Pero tú debes entender que todos esos recursos y esas bendiciones, esas cosas se agotan, esas cosas se acaban. El dinero pasa, pero tu familia es lo más importante.
Tu casa es lo más importante. Entonces pensaba en eso, que hace cuánto tiempo de pronto usted no tiene ese descanso, un verdadero descanso a tu cuerpo, un verdadero descanso a tu familia, unas vacaciones, qué sé yo, a tu casa, a tu familia, unas buenas vacaciones en la playa, unas buenas vacaciones en una isla, unas buenas vacaciones viendo el mar, unas buenas vacaciones comiendo lo que a ti te gusta. Y entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque estos hombres fueron productivos aún en medio de las limitaciones y de las circunstancias, supieron aprovechar su vida, supieron aprovechar, tener un descanso de su vida, porque la vida, amada y amado, no solamente trabaje y trabaje y trabaje sin darle un reposo a su vida, porque del tanto trabajo, trabaje y trabaje y no aprovechar lo que Dios coloca al lado tuyo, pagarte a ti mismo un reposo de la vida agitada que tú llevas. Eso también es un principio que estos hombres tuvieron. Y usted me dice, pastor, ¿y cómo tuvieron reposo? Pues Dios le quitó todo. Dios le quitó todo y tuvo un reposo. Ah, pero es que le dio una enfermedad. Pero Job siempre esperó en Dios, reposó en Dios porque él dijo, yo lo perdí todo. Dios fue el que me bendijo, Dios me lo quitó. Pues Dios, en Dios esperaré. Él reposó, vivía de lo que Dios le proveyera, porque no fue fácil la vida para Job, pero él nunca bajó sus brazos, nunca maldijo a Dios, nunca dijo por qué. Entonces, trabajar duro yo sé que es muy importante, pero también debes entender que el dinero, que la economía son un instrumento en la vida, pero el dinero no es un propósito, es un instrumento. El propósito es lo que tú hagas con ese dinero. Ese es el propósito. Entonces, Job se multiplicó. Yo sé que Dios multiplica, pero el verdadero propósito que Dios le enseñó a los hombres de la Biblia es que disfruten, es que valoren las inmensas bendiciones de Dios. Yo vengo a decirte, valora las grandes bendiciones que Dios te ha entregado. Valora las grandes bendiciones que Dios te da y que te dará en este tiempo. Que Dios te entregará. Tú vas el domingo a la iglesia porque tú le dedicas un buen tiempo a Dios, le dedicas un buen tiempo a tu familia, le dedicas un buen tiempo a tu salud, le dedicas un buen tiempo a tus padres. Entonces tú tienes y sacas el tiempo para todos ellos y ese es un principio en los cuales estos hombres fueron bendecidos. Entonces, yo vengo a decirte en este día, Dios está a favor tuyo. Yo sé que el enemigo, el enemigo trabaja, ataca, desanima, y hay muchos hombres que uno encuentra que están desanimados, mujeres que están desanimadas, pero ahí es donde tú cuidas tu vida, es donde tú cuidas tu integridad, es donde tú cuidas la unción que Dios ha colocado en ti. Y Dios te lleva a alinearte y tú vas a vivir una vida bendecida por Dios, bendecida por Dios. Entonces me llama la atención cómo Job no fue conformista, porque hay una palabra en Deuteronomio capítulo 1, versículo 11, no sé quién la pueda leer, que me ayude con ese texto, Deuteronomio capítulo 1, versículo 11. Y uno debe vencer eso que el Amén. enemigo, cuando Dios te dice te voy a bendecir, tú debes vencer esa palabra de ser conformistas, el inconformismo. Y la palabra dice en Deuteronomio 1:11. Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga
como os ha prometido. Como dice, Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. oh, qué linda esa palabra. Dios te haga 1000 veces más de lo que eres ahora. Y te bendiga como te lo ha prometido. Entonces Dios desata una palabra. Significa que este es el tiempo de ir a lo que Dios ha dicho. Yo no sé si tú recibes esta palabra en este día, pero vengo a profetizarte que Dios haga y aprópiate de este versículo, escríbelo en tu libreta, en tu cuaderno, pégalo en la puerta de tu casa. Dios haga 1000 veces más de lo que ahora eres y te bendiga como lo ha prometido. Y no lo dice Jorge, no lo dice Valerie, no lo dice Jessie, Lady, lo dice Dios. Entonces, significa que es tiempo. O sea, no podemos confundir, no podemos confundir el no agradecerle a Dios porque tenemos una limitación, un problema, cuando Dios ha determinado una bendición para ti. Entonces, cuando un hombre o una mujer tiene sensibilidad y madurez para disfrutar, para valorar y agradecer lo que hoy tiene, con certeza y seguridad que Dios preparará mucho más para nosotros. Yo vengo a decirte, si tú eres agradecido con lo que Dios te da, porque Él dice, por ahora, entonces cuando tú valoras ese empleo, cuando tú valoras esa casa, cuando tú valoras tus hijos, cuando tú valoras lo que Dios a ti te ha entregado, entonces estás preparado más para recibir lo que Dios dijo que te iba a dar y te iba a multiplicar. Yo estoy rompiendo esquemas, estoy rompiendo en este día atmósferas, yo estoy rompiendo limitaciones, estoy rompiendo por el poder de la palabra circunstancias, estoy rompiendo incredulidad y duda. Yo estoy aquí para desafiarte y decirte que Dios ha prometido bendecirte y lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer a medida que tú te proyectes, a medida que tú quieras alcanzar otros niveles. Dios te va a bendecir a través de nuevas cosas que Dios te va a entregar. Yo estoy seguro, prepárate, porque Dios te va a entregar a ti algo en lo profesional. Estoy seguro, Dios te va a entregar a ti algo en lo familiar, financieramente, espiritualmente. Yo sé que Dios lo va a entregar. Quizás lo que tú has alcanzado es bueno, pero Dios te dice que te va a dar 1000 veces más de lo que ahora tienes. Yo no sé quién crea eso, pero yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Vale la pena el esfuerzo de dejar atrás lo que a ti te limita y creerle a Dios. Vale la pena dejar lo que te limita, dejar atrás la duda, dejar atrás las manos que te señalan, dejar atrás el no se puede, dejar atrás el dolor, dejar atrás las circunstancias que te limitan y creerle a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, entonces Dios buscará siempre la manera de ser ese Dios que quiere bendecir cada vida
que quiere bendecir cada día, que ese Dios quiere activar sus bendiciones. Y yo vengo a decirte que hay gente aquí que va a entrar en otro nivel. Hay personas que van a entrar en otro nivel de bendiciones, en otros niveles de bendición espiritual, familiar, de los dones. Entonces, esfuérzate, Dios le dijo a Josué. Yo encuentro muchos ejemplos en la Biblia. A Josué le dijo, esfuérzate, sé muy valiente, para que hagas lo correcto, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, le dijo Dios a Josué. Entonces, cuando él habla, y te bendeciré 1000 veces, cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Tenía algo poco. Job estaba multiplicado y una limitación estaba en su vida, pero él siempre avanzó. Entonces yo vengo a decirte, ese proyecto alineado con un propósito, Dios lo bendecirá. Ese proyecto que tú tienes alineado con la bendición de Dios prosperará. El problema de muchas personas es que fracasan y es que tienen mucha iniciativa de hacer cosas, pero poca determinación en su vida y poca acción en su vida. Entonces hay dos ingredientes que uno debe tener en la fe. Es la fuerza y es el valor. Diga conmigo, la fuerza y el valor. Ingredientes que te sacarán a ti de cualquier circunstancia. Esforzarse, porque vas a tener momentos difíciles, claro que sí. Pueden venir circunstancias adversas, claro que sí. Pero no puedes permitir que tus fuerzas desfallezcan. Debes encontrar cada mañana la verdadera fuente de tu fuerza, de motivación, de tu vida. Y entonces cuando tú te esfuerzas, cuando tú eres valiente, es conocer lo que está dentro de ti, que lo que otros dicen o hacen no es lo que tú dices y haces, porque muchos dicen y nunca hacen, pero tú eres de los que dicen y hacen, porque tienes un propósito en Dios. Sé valiente, vengo a decirte en este día. Sé valiente. Cuando tú conoces ese verdadero valor, que tú eres una hija, un hijo de Dios, y cuando tú reconoces ese valor, no está determinado por lo que otros digan de ti, no. O lo que hacen, no, no está determinado. Tu verdadero valor está determinado por lo que Dios ha dicho de ti. Tu verdadero valor está determinado por ese hermoso propósito que Dios ha colocado en tu corazón. Por eso, estos hombres, aunque pasaron momentos difíciles, aunque Dios siempre les preguntó, ¿qué quieren hacer? Dios siempre, en medio de esa pregunta, tenía una provisión. Yo vengo a decirte que Dios tiene una provisión. Dios va a venir en provisión. Dios va a venir en provisión. Ayer una persona decía, pastor, mi cuenta está dando fruto. Y le digo, ay, que escuché, ¿no? Que mi cuenta, no me dijeron, lo escuché. Alguien dijo, mi cuenta está dando fruto. Y entonces la persona que estaba hablando con ella le dice, ¿y por qué? Dice, porque mi cuenta parece mora. Entonces para ella le estaba dando fruto. O sea, entonces, esa es la actitud de que Dios siempre traerá provisión. Dios siempre va a traer provisión para ti. Dios siempre va a traer frutos. Y esos frutos van a representar temporadas para ti. Dios le dio maná a Moisés en el desierto para sobrevivir. Y le dio todos los días maná. Esa fue la provisión de cada día. Que entonces Dios va a tener lo suficiente para que tú y yo subsistamos en el presente. Dios te va a dar a ti.
porque muchos frutos representan la provisión. Dios te va a traer frutos, esos frutos que Dios te va a dar a ti en el desierto. Y eso va a valer lo mejor, los frutos marcan un inicio de un nuevo tiempo para tu vida. Yo no sé quién reciba esta palabra, pero vengo a profetizarte que en las próximas 24 horas llegarán frutos a tus manos y esos frutos son el inicio de un nuevo tiempo para tu vida, un nuevo tiempo para tu familia, un nuevo tiempo para tu empresa, un nuevo tiempo para tu iglesia. Hay frutos que Dios te va a entregar y ese fruto es un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús será un nuevo tiempo para ti. Vienen frutos. Dios te entregará semillas. El Señor te entregará pan también en tus manos. Y ese es un fruto que Dios te va a entregar en los próximos días. Porque Dios está diciendo, voy a llenar a mi hija. Voy a llenar a Mirna de frutos. Voy a llenar a Ligia de frutos. Voy a llenar a Yolima de frutos. Voy a llenar a Marco Aurelio de frutos. Voy a llenarte a ti de frutos, porque tú y yo estamos llamados a vivir una vida de frutos. Pero en tus manos tienes la semilla que necesitas, tu dinero, tu tiempo, tu salud. Lo que tienes que hacer es sembrar en buena tierra. Y cuando tú das con esmero, porque esas semillas son la garantía de tu cosecha. Eso yo lo tengo muy claro. Porque tu vida tiene que guiar a una vida de cosecha. Siempre guía a tus hijos a la cosecha. Porque necesitamos líderes, necesitamos iglesias que den fruto, necesitamos liderazgo que den fruto, que activen cosechas, que inspiren a otros. Yo estoy orando para que Dios levante líderes, líderes en los lugares de tu asignación, líderes en nuestra iglesia, líderes en tu casa, líderes en tu familia, que Dios levante líderes, personas con una vida de cosechas que sean bendecidos para bendecir a otros, de líderes que digan aquí estoy, de líderes que digan yo amo la obra del Señor, ¿qué hay que hacer? De líderes que digan vamos a evangelizar, de líderes que digan vamos a ganar almas, de líderes que digan vamos a hacer que la iglesia se multiplique, que la gente escuche un mensaje, vamos a hacer, a colocar semillas para que la gente que no tiene pueda comer, los que no pueden desayunar puedan desayunar, vamos a hacer frutos. Eso es lo que Dios quiere, porque Dios te va a bendecir a ti y Dios te va a bendecir de una manera especial, que Dios te va a llevar a ti a hacer provisión para muchos. ¿Qué tienes en tus manos? Lo poco que tengas, Dios lo multiplicará. ¿Qué tienes en tus manos? Le dijo Dios a Moisés. Él dijo una vara, algo poquito, pues abre. ¿Qué tiene Job? Mucho dinero, mucha multiplicación. Aunque tuvo limitaciones, siempre creyó en Dios. ¿Qué dijo Dios en Deuteronomio? Yo te quiero bendecir 1000 veces a ti, más de lo que eres. Entonces hay una palabra de productividad sobre ti. Hay una palabra de bendición sobre ti. Lo que tienes que es creer. Los momentos más críticos de toda esta gente que leemos en la palabra de Israel, Dios siempre levantó a hombres en medio de todas las circunstancias. Dios siempre levantó hombres para ejercer autoridad, para establecer orden, para establecer bendiciones. Porque cuando hay algo desordenado en nosotros es reflejo de que falta autoridad sobre nuestra vida. Pero cuando tú comienzas a tener autoridad, cuando tú comienzas a ordenar, porque yo decía en estos días, el desorden trae ruina, el desorden trae pobreza, el desorden trae escasez, el desorden trae malas influencias, el desorden trae decisiones equivocadas. El desorden despoja a las personas de las bendiciones de Dios.
Entonces, por eso Dios da autoridad, Dios da palabra, Dios da valentía. Dios te dice, ten valentía, porque yo voy a hacer 1000 veces más de lo que tú tienes. Dios va a levantar un liderazgo fuerte a través de tu vida. Dios va a levantar una familia fuerte a través de tu vida, porque Dios te va a dar autoridad para establecer el mismo orden de Dios que establece en tu vida, tú la establecerás en otras vidas. Y entonces serás un hombre que vas a inspirar a otros, que vas a inspirar. Entonces descansa todo lo que he hablado hoy. Algo te va a servir, porque Dios te va a bendecir y usted va a establecer sobre su vida principios, sobre los que le rodean, y usted va a sacar lo mejor de sus hijos, de su esposa, de las personas que usted lidera, porque usted va a ser una persona que inspira, porque el valor de las personas no está determinado por lo que hacen o por lo que tienen, no. Realmente el verdadero valor está determinado por lo que son. Y tú eres un instrumento grande en las manos de Dios, grande en las manos de Dios. Lo que tú eres determina lo que vales, lo que tú eres. Una persona me decía, pastor, eh, yo lo he analizado usted, y usted siempre es con su amor al que tiene y al que no tiene. Yo venía de una iglesia donde el pastor solamente veía a los que tenían dinero. Y entonces yo le digo, es que estas personas solamente ven el verdadero valor de estas personas, lo determinan por lo que las personas tengan, pero no por lo que son, no por lo que son, porque lo que una persona es determina lo que vale, porque yo he visto personas sin dinero leales y he visto personas con dinero desleales. Entonces una persona no tiene valor por lo que tiene o por lo que son. Lo que realmente determina una persona es lo que es la persona, lo que vale una persona, su lealtad, su palabra. Antiguamente, los hombres antiguos decían, mi palabra vale más que una firma. Cuando yo estaba pequeño, mis padres hacían negocios. Una vez ellos tuvieron que colocar un techo en la casa y había un hombre llamado Jorge, y mi papá le dice a él, préstame la plata y yo te la regreso en un año. Y entonces le dijo, bueno, yo te la presto. Yo estaba unos 10, 11 años. Y entonces él le dijo, ¿qué te firmo? Y Jorge le dice, no, tú no me tienes que firmar nada. Tu palabra vale. Eso se ha perdido. Entonces, lo que eres determina lo que vales. Tu orden determina lo que vales. Tu sinceridad determina lo que vales. Tu lealtad determina lo que tú vales. Porque es tu palabra la que te llevará a ti a tener un principio de valor, que fue lo que Dios vio en Moisés, en Job, en todos estos hombres que estamos hablando. Eso es lo que establece un verdadero hombre de Dios. Establece el valor de las personas. Yo te valoro porque tú eres una bendición para mí. Yo te valoro porque tú eres una bendición para Colombia. Tú eres una bendición para Argentina. Tú eres una bendición para España. Tú eres una bendición para Ecuador. Tú eres una bendición para Estados Unidos. Tú eres una bendición para Australia. Tú eres una bendición para donde Dios te ha colocado a ti. Tú eres una bendición. Así que valora lo que Dios ha colocado en ti, porque tú estableces en personas que te rodean y tú sacas lo mejor de ti y también sacas lo mejor que tienen las personas, porque tú eres un hombre o una mujer de fe para inspirar a otros. Saca lo mejor de ti.
Tú tienes un llamado increíble. Tú tienes un llamado y una unción espectacular. Pero tú tienes que ser productivo para que Dios te dé más. Tienes que ser productivo para que Dios te entregue. Yo decía, en estos días en la iglesia nosotros ya no cabemos. Tenemos que estar pensando en abrir servicios para poder entrar. Y entonces yo le decía a alguien, estoy orando para que Dios me dé un lugar más amplio. Porque si nosotros tenemos un lugar más amplio, estamos preparados para que Dios nos dé más. Entonces Dios ve la actitud tuya. Porque cuando Dios te entrega algo, te está preparando para entregarte algo más grande. Yo vengo a profetizarte que Dios te va a entregar algo más grande a ti. Porque fuiste ordenado, porque tuviste actitud, no bajaste tus brazos, aún en medio de las limitaciones, avanzaste, creíste y te preparaste. Y Dios permitió que te prepararas ahora para decirte, te voy a bendecir 1000 veces más. Porque inspiraste a muchos, porque valoraste, porque aún en medio de las circunstancias, te pagaste a ti, le pagaste a tu casa, a tu familia. Yo siempre he pensado, en los diciembre nosotros nos despedimos desde el 24, 25 de diciembre nos despedimos y regresamos la primera semana de enero. Y yo, un pastor me escuchó diciendo eso y me dice, oye, tú estás loco. ¿Por qué despide a la gente desde el 25? Le digo, ¿y para qué tenerla en la iglesia? Que se vayan a disfrutar de su casa, de su familia, 11 meses trabajando. Y entonces tienen que quedarse en la ciudad y uno haciendo vigilias que la noche, porque Cristo viene a la medianoche, eso son mentiras, no, que la gente disfrute, que se vayan a disfrutar. Y cuando un pastor esclaviza a la gente en veladas, en vigilias, y que vamos a vigilar el 31 de la noche, digo, no, y la familia esperándolos para partir el ponqué, el tamal, el marrano, la lechona, la vaca, las ovejas, bueno. Y no, ¿y que dónde está el papá y la mamá? No, en la vigilia, porque el pastor dijo que si Cristo venía y no estaban ahí en la iglesia, se quedaban. Y todos esos cuentos raros. Y entonces yo soy de los que digo, es tiempo de vivir, es tiempo de gozar, es tiempo de disfrutar, es tiempo de que Dios a ti te va a entregar y te va a sorprender con frutos, con algo nuevo. Siempre Dios te va a entregar a ti. Eso, manipulación. Y entonces, disfruta, disfruta. Yo soy feliz cuando en diciembre, ¿no? Jessy, yo les digo, se van y me mandan foto con la olla, con la familia, matando la gallina, matando el pisco, pero me mandan fotos. Prohibido quedarse en Bogotá. Entonces yo les digo, los pobres se quedan en Bogotá, los ricos viajan. Entonces, claro, entonces ahí me mandan fotos y así se vayan 2, 3 días, pero es pagar ese tiempo, es pagar ese tiempo. Yo voy a profetizar que este diciembre para algunos será muy diferente, porque Dios te va a dar a ti los recursos para viajar, los recursos para disfrutar, los recursos para que descanses con tu familia. Y son principios que Dios estableció para todos y que son principios que están establecidos en su palabra. Pero que usted tenga en esa suma de principios efectos, como cuando dicen, se toma este medicamento y tiene efectos secundarios. Entonces usted dice, esta palabra tendrá efectos secundarios. La bendición, la prosperidad, el milagro, las señales, los prodigios. Amén. Desde el otro lado del mundo me esperan. Amén. Así es. Vamos a tener gente en el otro lado del mundo, disfrutando. Así que bendigo ese marrano donde usted ahorra. Bendigo esa gallina de los huevos donde usted mete la plata. Que el Señor multiplique y tú puedas gozar de todo lo que Dios te da. ¿Qué tienes en tus manos? Dice el Señor, para multiplicarlo. Y aunque tengas mucho, ¿cuál es tu limitación? No te quedes ahí.
1000 veces yo te multiplicaré. Créelo. Deja las limitaciones atrás y avanza. Ten valor, ten identidad, ten autoridad. Y sobre todo trae orden a las cosas. Porque cuando hay orden, hay bendición. Cuando hay desorden, vienen cosas raras. Cuando usted vive en una casa desordenada, a usted no le dan ganas de llegar. Cuando usted vive en una casa desordenada, no le dan ganas de nada. Pero cuando tú vives en una casa ordenada, entonces tú quieres llegar, quieres descansar, llegas a un rincón del cielo. Entonces ahí empieza a haber bendición. Vamos a orar juntos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Sé que tu palabra no vuelve vacía. Sé que tu palabra cumple un propósito en cada uno de tus hijos y en mi vida. Y te pido, Señor, que proveas de toda bendición, que proveas de toda bendición y multiplícala en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Tú eres el que colocas el querer y el hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias por cada... aquí está el pastor Edelmiro. Lo estoy viendo aquí, pastor Edelmiro. Ahora haces una oración ahí, pastor Edelmiro. Una palabra ahí. Entonces, mira, yo pensaba en esto. Ayer una persona enviaba una semilla y decía, pastor, yo tuve en mi corazón la necesidad de enviar una semilla. Y entonces decía, era una necesidad. Y entonces yo pensaba en eso. Cuando tú tienes una necesidad de un milagro, tú buscas la fuente y el milagro. Cuando tú tienes una necesidad. Y eso me llamó la atención y yo bendigo cada semilla que envían al ministerio. Gracias, amados, porque ustedes son muy generosos. Gracias por cada semilla. Y sé que el Señor les multiplicará. El Señor les hará multiplicar sus finanzas, multiplicar sus negocios, porque Dios nunca se queda con nada, porque es un principio también. Dad y se os dará. Entonces, gracias por esa semilla en el nombre de Jesús. Pastor Edelmiro, bendiciones. ¿Cómo está esa Argentina bella? ¿Qué tal, Pastor Jorge? ¿Cómo anda usted? Un saludo para todos también. Bien, bien, muy bien, muy bien. Parece que en Colombia hace más frío que acá, por lo que veo. Están bastante abrigados. Estamos en frío, sí, sí, estamos a 20 bajo cero. No, 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 no. Acá estamos todavía disfrutando de un otoño suave. Seguramente la semana que viene vamos a estar más abrigados. Pero bueno, una alegría poder compartir la palabra de hoy. Muy bendecida. Gracias. Mira que hay limitaciones, Edelmiro. Hay limitaciones. Mira, Job tenía mucha abundancia, pero tenía limitaciones. Tenía abundancia, pero en el hogar tenía limitaciones. Con sus hijos tenía limitaciones. Y después perdió todo, pero después Dios lo hizo 1000 veces más, porque le restauró todas las cosas. Job, Moisés no tenía nada en sus manos, tenía una vara, pero todo lo que tenía en sus manos se multiplicó. O sea que tenemos un Dios que multiplica cuando aún no tienes nada en tus manos, en un Dios que triplica aún cuando tienes mucho, y tenemos un Dios que cuando ve que nosotros estamos preparados y que hemos valorado lo que Él nos ha dado, estamos preparados para recibir más de lo que Él tiene para nosotros. Entonces Amén. yo creo que tú estás preparado para recibir lo que Dios tiene en este año 2025 para ti. Amén. Creo que también los hijos de Dios muchas veces hemos creído que sí, que nos tiene que ir mal a veces, que como que no aprendemos a disfrutar de los tiempos o de las bendiciones que a veces nos da. A veces estamos de vacaciones, a veces estamos en familia y no llegamos a disfrutar ese momento que Dios nos regala porque quizás estamos pensando en otras preocupaciones, en lo que vendrá, en lo que puede llegar a suceder y después no sucede. Y hoy me gustó mucho como compartías hoy que por ahí aprendamos a prepararnos para el fin de año, para las vacaciones, a invertir, porque no es un gasto de unas vacaciones, es una inversión que hacemos en nuestra familia, hasta en nuestra relación con Dios, es un tiempo que apartamos eh, para descansar. De hecho, la palabra de Dios constantemente habla del descanso y de un buen descanso. Sí, mira, es que hay gente, Pastor Elmiro, que trabaja y nunca descansa y mantienen agotados. Mantienen agotados. Nunca descansan, solo trabajo y trabajo.
y van a la iglesia agotados. ¿Cómo están? No, unas luchas tremendas, agotados. Y lo que tú dices, las cosechas, los tiempos. Y Dios da cosechas y da tiempos. Y aquí hay gente que necesita descansar. Aquí hay gente que necesita lindar la hamaca y tomarse oye, mira, imagínate que ayer me enviaron un video que es que la Coca-Cola es del diablo. Y entonces, y que la Coca-Cola, y hay un mensaje, se lo voy a enviar a todos en las redes, me la enviaron ayer, es que la Coca-Cola es del diablo. Y entonces, y uno disfruta una Coca-Cola con hielo, y uno disfruta con una tortica, con un pan, esa Coca-Cola, y uno dice, Dios, esa es la vida que yo me merezco. Entonces, y hay gente que sataniza el descanso. No, 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 si va a jugar fútbol, eso es del diablo, eso es pecado. Si se va a disfrutar de una hamaca, es pecado porque Dios condena la pereza. No, Dios trabajó 6 días creando el cielo y la tierra y el séptimo día descansó. Entonces yo creo, no, entonces ahora el domingo no van a ir a la iglesia. Y oiga, no vino la gente. No, que el pastor nos mandó a descansar, estoy en Melgar, en Cali. No, una cosa es el tiempo de disfrutar. El tiempo de Dios es el tiempo, ese no se puede cambiar. Entonces, ¿cuántas vacaciones te da, Pastor Edelmiro, en el año? Y yo, por ejemplo, aparte de ser pastor, obviamente trabajo, tengo 21 días por año para vacacionar. No, Vacaciones. a mí sí no me da nada, por eso es que yo saco el 27 y me voy, me pierdo una Claro. semana, pero que, o sea, que te dan 21 días la iglesia, con todo pago, No, 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 no. Yo trabajo a medio tiempo en la iglesia. Mi medio tiempo. trabajo, claro, y aparte tengo mi otro trabajo, no lo quiero decir secular porque entiendo que todo es espiritual, digamos. Dios me puso en este lugar por alguna razón. Pero es casi un mes, digamos, acá en Argentina. Se te dan, por aproximadamente casi todo el mundo tiene entre 21 y 28 días de vacaciones. Vea, qué lindo. Julián se fue de vacaciones para México, se fue No me dice, quemes, no me quemes. Mira quién está, mira quién Julián, está, Pastor Julián, Julián. Julián, el pastor Julián se No, fue un mes a Cancún, no, como un Eh, mes, oiga, no, una semanita nada más. una semana a Cancún, y claro, recargó baterías. Entonces, y el mira, pastor, el pastor Enrique más generoso que el pastor mío, quizás. No, acá somos como el pastor de Miro, somos biocupacionales, trabajamos en dos lados, para el Señor y a nivel secular. sí, sí. Pero mira, Pastor Julián y Demiro, todos los que están aquí, eh, yo creo que uno tiene que pagarse a uno mismo, porque el trabajo trae cansancio y hay personas que no descansan. Esa es la palabra de hoy, porque ¿qué es lo poco que tienes en tus manos? Dice Dios, lo multiplicaré. Eso, Moisés no tenía mucho en las manos, era una vara. Le dijo, pues bótala. O sea, es allí donde Dios quiere hacerte productivo a ti, en lo poco. Aunque tengas mucho, también hubo una limitación. Los hijos, la esposa se levantaron, hijo perdió todo, pero Dios le multiplicó. Entonces, 1000 cosas Dios hará por nosotros, 1000 veces más. Pero en esos dos ejemplos está el descanso, porque Jod descansó en medio de la prueba. Se fue a rascarse con un tiesto la lepra que tenía. Y entonces uno dice, ay, pastor, es que perdí el trabajo. Bueno, te espero en la iglesia y 1 hora, descansa mientras te aparece otro trabajo. No, es que tengo deudas, tengo que pagar el servicio del teléfono, el servicio. Dios te proveerá, porque es ahí donde Dios prueba. Dios le dijo a Israel, trabajarás 6 años la tierra y la tierra descansará 1 año, o sea, el séptimo año. Y Israel es muy productivo. Imagínate decirle a Israel que no siembre durante 1 año la tierra, si la tierra es la que le daba dinero a ellos. Pero Dios estaba buscando algo en ellos, que en ese año Dios les proveería. Dios les proveería a ellos. Eso era lo que Dios quería mostrarles.
Si ustedes no cultivan ese año, yo quiero mostrarles que yo soy el que bendigo ese año. Entonces, a veces nos preocupamos. Yo ayer estaba en una preocupación porque tengo que dar el 70% de la finca del campamento y me decían, si no das eso, entonces no podemos darte esa fecha. Y entonces yo decía, y entonces Valerie se reía porque las cuentas estaban en fruto, porque decía mora. Entonces, entonces uno dice, bueno, y uno quiere a veces ayudarle a Dios. Entonces yo dije, bueno, voy a decirle a unos amigos. Y entonces ay, yo dije, voy a descansar porque Dios tiene todo en control. Dios es el que da, como dijo Delmiro, en la necesidad, en el desierto, porque son tiempos. Y algo Dios está haciendo esta mañana, todos los que nos están escuchando. Dios tiene 1000 veces más de lo que necesitamos. Y Dios va a proveer esa bendición para esa casa. Dios va a bendecir ese carro que necesitas. Dios va a bendecir ese negocio. Dios va a ser productivo, pero tienes que levantarte motivando. Entonces, tú puedes tener hoy la cartera vacía, tus cuentas vacías y te dicen, no, soy un perro desgraciado. No, así no vas a conseguir nada. No, 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 soy la escoria de la tierra, soy el gusano de Jacob, soy la inmundicia del basurero. No, así no te vas a levantar. Pero cuando tú dices, hoy no tengo, pero mañana seré bendecido. Hoy no tengo, pero Dios abrirá los cielos. Hoy estoy pasando por una situación, pero Dios no me dejará en vergüenza. Hoy puedo estar pasando crisis en mi casa, mi familia se levantó, mi mujer, mis hijos, pero sé que Dios tendrá una respuesta para mí. No hay mal, dice un dicho, y eso creo que está en Primera de Julián 6:17. No hay mal que por bien no venga, dice eso. Entonces, Pastor, Julián, sabe que me quedé ajá, pensando un poco en lo que estaba hablando y se me venían varias cosas a la cabeza. Una de ellas, cuando hablábamos de la creación, eh, dice la palabra de Dios que una vez que pasaba el día, Dios miraba lo que había hecho y él decía y vio que era bueno. Y yo creo que muchas veces cuando hacemos tareas en nuestras vidas, aún laborales, estamos en la vorágine de querer comprar, cambiar el auto o hacer esto o hacer lo otro, pero no nos tomamos el tiempo de analizar lo que el Señor nos dio, mirar para atrás y decir, wow, Dios me ha bendecido. Hay una diferencia, hablábamos la otra vez con mi esposa, hay una diferencia entre contentamiento y conformismo. Contentarse, es decir, gracias Dios, estar contento, realmente estar gozoso por lo que Dios da, que es muy distinto de ser conformista. Conformista tiene que ver con ser más mediocre, como si, bueno, no voy por más. Entonces, pero sí la palabra de Dios nos llama a contentarnos con lo que tenemos, ¿no? Y mirar para atrás y decir, Dios, gracias por lo que nos diste, por lo que tenemos. Entonces, es interesante las perspectivas que tiene cada uno, ¿no? Cuando vemos la parábola de los talentos, Dios le da a cada siervo, a uno le da 5, a uno le da 2, a otro le da 1. Si lo vemos desde el punto de vista humano, entre ellos podría haber dicho que el que tiene 5 tiene mucho, ¿o no? Si a uno le da claro, 5, al otro le da 2 y a otro le da 1, el que tiene 5 tiene un montón. Pero cuando viene el Señor, dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. O sea que esos 5, que para la perspectiva de uno es un montón, para la perspectiva del que da, no es nada. Entonces, claro, es un tema de perspectivas, porque, como siempre dice el pastor Sescu, ¿no? O sea, él dice eh, que la materia prima de Dios es la nada misma. O sea, que crea de lo que no hay. Y si nuestro Señor crea de donde no hay, ¿no? Decir, bueno, ¿y cuál es el límite de él? Que no tiene límites. Y cuando entendemos nuestra identidad como hijos, de que somos hijos de ese Dios, de ese Padre, que es, que no tiene límites, que tiene la materia prima infinita, que es la nada, decís, wow, Señor, realmente lo que yo veo actualmente como que es mucho, que pueden ser 1000, 2000, 10.000, $100.000, para Dios es nada.
Entonces, ¿qué es mucho y qué es poco? Tal vez, si lo veo desde la parte, de la perspectiva de 3 siervos, 5 es mucho. Pero Dios te dice, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Es algo que es para analizar. Creo que hay un punto de identidad, de saber quiénes somos para poder progresar, para poder crecer. Eh, son niveles y también son niveles de fe, ¿no? Eh, Claro, Era algo que me quedé pensando. claro, son principios. Mira, y uno siempre encuentra voces, Pastor Julián, eh, en gente que dice, cuando yo tenga, yo voy a ayudar. Cuando yo tenga, yo voy a sembrar. Cuando yo tenga. Entonces, hay una palabra que uno nunca podrá ayudar a otra persona a levantarse. Uno nunca podrá, porque por eso Jesús dijo, los 5 talentos. Le dio 1, 2, le dio 3, pero el que Dios le dio 3 lo multiplicó, porque uno nunca podrá ayudar a otra persona a levantarse mientras uno esté en la misma posición con ella. Entonces, si cuando uno quiere ayudar a una persona, lo primero que necesita uno es estar en un nivel más arriba para poder ayudar, porque la posición a ti te da autoridad. Y cuando tienes autoridad para ser modelo, entonces usted inspira a otros a levantarse. Pensaba en eso. Por eso Dios te va a colocar, y va para todos esta palabra, en lugares y en niveles de honra, para ustedes inspirar a otros, para levantar a otros. Y quitaremos esa palabra cuando yo tenga, porque Dios dice, ¿qué tienes para yo multiplicar? Entonces, este es tiempo de bendición, es tiempo de multiplicación, es tiempo de lo que habla los pastores aquí, de bendición en todas las áreas de nuestra vida. Pastor Edelmiro, qué lindo poderte saludar, Pastor Julián, eh, Pastor Ricky en Estados Unidos. Bueno, todos los hombres de Dios que nos conectamos con un solo fin, de darle gracias a Dios todos los días, y Dios es bueno. Entonces, Pastor Julián, despídenos con una oración. Pastor Edelmiro, los dos orando por todos nosotros, orando por nuestros países, orando por este tiempo de que Latinoamérica sea bendecida por Dios, y que Dios levante profetas, Dios levante hombres y mujeres de Dios para implantar su palabra. Así que entre ustedes los dos, bendigan toda la gente que está aquí, y por su oración, por una palabra, y recibimos en el nombre de Jesús. Pastor Elmiro y Pastor Julián, gracias. Bien. Bueno, gracias, pastor, por este privilegio y oremos, oremos. Eclesiastés 7:14 dice que en el día del bien disfrutemos del bien y en el día de la adversidad consideremos. Dios puso ambas cosas para que nosotros nada encontremos después de Dios. Así que si hoy es tu tiempo de adversidad, pensá que van a venir tiempos buenos. Y si estás disfrutando tiempos buenos, que sean tiempos que puedas disfrutar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por este tiempo, porque podemos estar en este Zoom, Señor, que se ha convertido en un templo, en un lugar de adoración, en un lugar donde podemos aprender de tu palabra. Bendigo cada vida representada, porque sé que detrás de cada vida, Señor, hay vivencias, hay experiencias, hay una relación personal que vos querés tener con cada uno de ellos. También detrás de cada vida hay familias, detrás de cada vida hay iglesias, detrás de cada vida hay propósitos, y yo en esta hora las bendigo, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Sé que vos estás abrazando a cada uno de los que estamos acá en este lugar. Señor, ayúdanos a disfrutar de los buenos tiempos, y ayúdanos también en cuando vengan esos tiempos malos también poder aferrarnos bien fuerte a tu mano. Señor, que podamos aprender en cada una de las situaciones que nos toque afrontar. Y Señor, por sobre todas las cosas, que podamos aprender a descansar en vos, que nuestro descanso, que nuestro reposo siempre sea en tus brazos, que cuando llegue ese tiempo de descanso no sea un tiempo de ocio, sino que sea un verdadero tiempo en donde podamos conectarnos con vos, donde nuestro
cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu alcancen un verdadero descanso para renovar fuerzas y para poder trabajar más en tu reino. Señor, en esta hora doy gracias por este tiempo y en tu nombre pido todo. Amén y amén. Padre, me uno a la oración, Señor, de mi amigo, de mi hermano, Señor, en lo espiritual, Señor, para bendecir este Zoom, para bendecir esta célula. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que traigas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, convicción en la mente de cada uno de tus hijos, para ser entendido en los tiempos. Señor, tú llevaste a Israel a pasar por un desierto, Señor, para llevarlos en ese tiempo y de ahí hablarles, Señor. Dice la palabra de Dios, te he llevado al desierto para conquistar tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Yo entiendo que algunas veces, Señor, como seres humanos, bajo una perspectiva humana, Señor, vemos la adversidad, vemos los escenarios negativos como una aflicción, Padre, pero tenemos que entender, Señor, que muchas veces nos llevas, Padre, a momentos de dificultad, a momentos de crisis, Señor, para proveernos maná, para mostrar de dónde viene la providencia, para depender, Señor, realmente de lo que debemos depender. No depender de un trabajo, no depender de una empresa, no depender de una inversión, Señor, sino depender de ti. Señor, tú eres el fundador, tú eres la fuente de donde vienen todo tipo de recursos, Señor. Solamente hay que utilizar diferentes canales para bendecirnos, Padre. Danos la sabiduría, Señor, la alerta para conocer, Señor, cuáles son los tiempos, Señor, en poner, como decía el pastor Jorge, Señor, el profeta, ese cañado, esa vara, Señor, en el mar para que se abra, Señor. Hay tiempos de orar, hay tiempos de oración, pero hay tiempos, Señor, de actuar. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que le des la valentía y la fe. Ahí, como dice Santiago, no esa fe, Señor, que es movida como las olas, Padre, por viento, sino una fe puesta, Señor, en nuestros corazones para avanzar y conquistar. Padre, solamente de 12 líderes, de 12 espías, solamente dos han sido entendidos, Padre, que si fuiste fiel en el desierto, si fuiste fiel, Señor, en ese momento donde no había agua y se tiró una madera, Señor, una madera que vos pandaste, Señor, para purificar y sacar esas aguas amargas y convertirlas en puras, Señor, si vos, Señor, trajiste semaná, si vos no hacías que se desgaste la ropa en el desierto, ese mismo Dios que nos acompañó en esos momentos difíciles, ese mismo Dios nos acompaña, Señor, al tiempo de conquista, al tiempo, Señor, donde deberemos enfrentar tal vez gigantes que en lo humano, Señor, es imposible de conquistar, pero con tu fuerza sí es posible, Padre. Vamos a conquistar ciudades amuralladas en el nombre de Jesús, porque vos ya las entregaste. Has entregado, Señor, a nuestras manos tierras de conquista. Has entregado en nuestras manos, Señor, una tierra que fluye leche y miel. Señor, yo sé que acá hay personas que están intentando emprender, que están intentando cambiar de su posición laboral, que hay personas que están intentando, Señor, cambiar su escenario, Señor, socioeconómico, pero, Señor, les cuesta romper, Señor, con la barrera de la incredulidad. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos tu fe. Esa fe, Señor, que viene de ti, que puede, Señor, derribar muros, que puede vencer, Señor, a gigantes. Esa fe, Padre, te pedimos, Señor, para este tiempo de conquista. Este tiempo, Señor, de conquistar esa tierra prometida que nos has dado, Señor, ya de antemano, antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro, Señor, un tiempo de bendición, un tiempo de cambio, un tiempo, Señor, de crecimiento. En tu nombre santo, Padre. Amén y amén. Qué lindas oraciones. Pastores, muchas gracias, muy agradecidos. Recibimos esa impartición y declaramos nuevos tiempos. Amados, muchas gracias para todos. Un feliz día, una feliz tarde, noche para todos. Nos vemos mañana a 7 de la mañana. Un abrazo muy especial. Bendiciones, iglesia. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastores. Muchas gracias por estar atentos a Amén. escucharnos. Gracias por estar ahí compartiendo esa palabra, esa oración con nosotros. Muchas gracias, Pastor Jorge, por estar acá con nosotros compartiendo esa palabra. Gracias por su tiempo. Damos gracias a Dios por esa palabra tan bonita que nos dio el día de hoy. Y así como dice la hermana Ligia, ¿no? Siempre hay que tomar apuntes de las oraciones que hace el pastor, de las palabras que nos da el pastor. Y yo tomé unas. Dice, no perder el enfoque, la motivación personal. Hoy es mi día. Dios está a favor tuyo, siempre de tu mano, ¿no? Ayudándote en todo lo que nosotros necesitamos.
en nuestras peticiones. Eh, Amén, hermanos. Muchísimas gracias por estar todos aquí conectados el día de hoy. Nos vemos esta noche en nuestro servicio a las 6 de la tarde. Ya saben, todos los que estamos aquí en Bogotá, bienvenidos a nuestro lugar de congregación a escuchar una nueva palabra, un direccionamiento de parte de Dios, porque Dios siempre tiene una respuesta a sus problemas y Dios siempre tiene un direccionamiento para usted. Eh, los esperamos ahí en nuestra congregación a las 6 de la tarde, carrera 30, número 119, ya saben dónde quedan todas las semillas, si tienen alguna semilla para enviar a las personas que no están por acá en Bogotá, al 311-594-5911. Eh, También recordarles el próximo sábado eh, nuestra reunión de jóvenes, de hombres, a las 5 a las 5 o 6 de la tarde, creo que es. Están cordialmente invitados todos los hombres que quieran escuchar un direccionamiento de parte de Dios, una palabra que Dios ponga en el corazón de cada uno de nosotros y que nos renueve y nos haga mejores personas cada día en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Y el próximo, bueno, primero viene la de hombres y después viene la de damas, ¿no? El próximo 31 de mayo, para que tengan en cuenta, las mujeres se vayan preparando de una vez y tengan su desquite para escuchar una palabra de parte de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. No siendo más, creo que nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana en nuestro devocional nuevamente. Amén, hermano. Que Dios lo bendiga, que tenga buen día. Amén. Igualmente bendiciones. Feliz día para todos. Dios les guarde. Muchas gracias, Pastora Carolina, Pastor Jorge.